El gancho y el problema. Mi nombre es Mira Summers, y el día que mi hermana intentó arrebatarme a mi hijo frente a todo un gimnasio lleno de gente, entendí que hay heridas familiares que nunca sanan. Solo esperan el momento exacto para destruirlo todo. Pero lo que pasó después fue aún peor de lo que cualquiera imaginó. El aire estaba cargado. Aplausos, risas, nombres anunciados por los altavoces. Era el día de graduación, un momento que había esperado durante años. Yo estaba sentada en la tercera fila, apretando una cámara entre mis manos sudorosas, tratando de no llorar antes de tiempo. Emiliano, mi hijo, estaba a punto de cruzar el escenario. 19 AC, 19 años de sacrificios, noches sin dormir, decisiones imposibles. Entonces, to do say Rampiel. Las puertas del gimnasio se abrieron. No, fue algo sutil. Fue como si alguien hubiera cortado la escena en dos. Ella entró, Vanessa, a mi hermana menor, en tacones que resonaban en el piso, vestido elegante, maquillaje perfecto como si viniera de otro mundo, uno donde el pasado no existía, y en sus manos, un pastel blanco. No entendí nada, hasta que vi lo que decía. Felicidades de parte de tu verdadera mamá. Mi corazón dejó de latir literalmente. Sentí el golpe en el pecho, como si alguien me hubiera empujado desde dentro. Emiliano aún no la veían, pero yo sí, y sabía exactamente lo que estaba pasando. El pasado había vuelto. Pero no venía a pedir perdón. Venía a reclamar. Ella caminó entre las filas, ignorando las miradas, ignorándome a mí. Se detuvo justo al borde del escenario, esperando el momento perfecto, y cuando dijeron su nombre, Emily Summers, en todo explotó en el camino, en sonriente, orgulloso, en inocente. No tenía idea, ni la más mínima idea, de lo que estaba a punto de descubrir. Bajó del escenario, y entonces, el avión se detuvo en confusión. ¿Quién? Vanessa levantó el pastel, sonriendo como si ese momento le perteneciera. Felicidades. Hijo, en silencio absoluto, 200 personas. Nadie respiró. Yo me levanté de golpe. Vanessa, no, pero ya era demasiado tarde. Emiliano me miró, luego a ella, luego al pastel, y entonces hizo la pregunta que temí durante casi 2 décadas. ¿Qué está pasando? Y ahí todo comenzó. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, tienes que regresar conmigo 19 años atrás, a una noche que empezó como cualquier otra, y terminó cambiando mi vida para siempre. 2:03 de la mañana. El teléfono sonó. No fue un sonido normal, fue el tipo de llamada que te despierta con miedo antes de siquiera abrir los ojos. Contesté medio dormida. Hola, mira, ven a casa. Ahora era mi madre. No gritaba, no lloraba, pero algo en su voz estaba roto. Me vestí sin pensar. Manejar hasta la casa de mis padres me tomó 12 minutos. Nunca olvidaré ese trayecto, en las calles vacías, a las luces apagadas, el silencio, como si el mundo supiera que algo malo estaba por pasar. Cuando llegué, la puerta ya estaba abierta. Entré y lo vi. Vanessa. Tenía 16 años. Estaba sentada en el sofá, abrazando sus rodillas, con los ojos hinchados de llorar. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, sin mirarnos. Mi madre parecía 10 años mayor. Y entonces lo dijeron. Está embarazada. Las palabras cayeron pesadas, frías e irreversibles. Miré a Vanessa. Ella no dijo nada, solo lloraba en silencio. ¿Desde cuándo? Priga. 3 meses. Respondió mi madre. Sentí un vacío en el estómago. Pero lo peor vino después. No podemos permitir que esto arruine su vida. Eso dijo mi padre. No. ¿Cómo ayudamos? No. ¿Qué hacemos? No. Era una decisión. Va a irse a estudiar, continuó mi madre. Nadie puede saber esto. Mi mente intentaba procesarlo. ¿Y el bebé? Silencio. Y entonces, me miraron los dos al mismo tiempo. Ese fue el momento, en el segundo exacto en el que mi vida dejó de ser mía. Tú puedes quedártelo. No fue una sugerencia, fue una expectativa. Solo hasta que todo se estabilice, agregó mi madre rápidamente. Pero en sus ojos no había duda. Esto no era temporal. Nunca lo fue. Yo tenía 22 años. Trabajaba en una cafetería. Vivía en un pequeño apartamento. Apenas podía pagar mis propias cuentas. Nunca había sostenido a un bebé. Nunca había pensado en ser madre. Y sin embargo, ahí estaba. Ansí decía que no. Ese niño crecería sin nadie. Ansí decía que sí. Mi vida cambiaría para siempre. Vanessa no levantó la mirada ni siquiera para pedírmelo, ni siquiera para agradecerlo. Solo estaba ahí, ausente, como si ya hubiera decidido que ese bebé no era suyo. Y en ese momento, entendí algo aterrador. Yo era la única opción. Así que dije sí, sin saber realmente qué significaba sin entender el peso de esa decisión.
Ann sin imaginar que ese sí me iba a atar a una mentira durante 19 años. El embarazo avanzó en Vanessa. Se fue a Boston antes de que se notara demasiado. Mis padres manejaron todo an excusas, historias, an apariencias, Ann y yo. Yo me preparé para algo que no entendía Ann el día del nacimiento. Estuve sola, recuerdo el olor del hospital a las luces frías, el sonido del monitor Ann, y luego, su llanto. El primer llanto me lo pusieron en los brazos en pequeño en frágil. Real, Ann. Y en ese momento, todo cambió. Ann no era el bebé de Vanessa, era mío. Lo supe, Ann sin duda. Ann sin explicación. Pero lo que no sabía es que ese instante iba a ser usado en mi contra algún día Ann, porque 19 años después, esa misma verdad iba a ser cuestionada frente a todos, y el momento en el gimnasio no era el final, era el principio de algo mucho peor Ann, porque cuando Emiliano volvió a mirarme ese día, no vi solo confusión, hambre y duda, y eso fue lo que más me rompió, más profundo en la oscuridad. El silencio en el gimnasio no duró mucho Ann, pero para mí se sintió eterno. Emiliano seguía mirando el pastel, como si las palabras escritas ahí fueran a cambiar si parpadeaba lo suficiente Ann de tu verdadera mamá en esa frase. Estaba destruyendo 19 años en segundos. ¿Qué significa esto?, preguntó otra vez en su voz. Ya no era tranquila. Había algo más a miedo. Ann, yo di un paso hacia él. Emiliano. Escúchame. Pero Vanessa habló primero Ann. Siempre lo hacía. Significa que hay cosas que no te han contado Ann directo Ann sin cuidado. Sin culpa un murmullo comenzó a crecer entre la gente. Algunos sacaban sus teléfonos. Otros simplemente miraban, incapaces de apartar los ojos. Esto ya no era una graduación, era un espectáculo. Y nosotros éramos el centro. Vanessa. Basta, dije, tratando de mantener la voz firme. Este no es el lugar. Ella sonrió. Ann, esa sonrisa, siempre la odié porque no tenía emoción. Solo intención. Claro que sí, respondió. Este es exactamente el lugar, porque aquí es donde termina la mentira. A mentira, esa palabra golpeó más fuerte que cualquier otra. Emiliano retrocedió un paso. ¿Qué mentira? Nadie respondió de inmediato. Ni yo, Ann, ni mis padres, Ann ni Vanessa. Y ese silencio dijo más que cualquier confesión. Alguien va a explicarme ahora mismo, dijo él, alzando la voz. Y, en ese momento, Turú se rompió. Pero no como esperaba a mi madre. Comenzó a llorar Ann fuerte, Ann sin control. La gente volteó hacia ella. Mi padre seguía sin moverse, como si estuviera esperando que todo desapareciera Ann, pero no iba a desaparecer, porque esta vez, la verdad había llegado demasiado lejos. Respiré profundo. Ann, sentí el peso de cada año, cada sacrificio, cada mentira, cayendo sobre mí. Emiliano, yo. Pero mi voz falló, Ann. Y Vanessa aprovechó. Ella no es tu madre biológica. En directo en frío, en final. El sonido colectivo del gimnasio fue como una ola en susurros, en shock, en incredulidad. Emiliano me miró, no como antes, no como siempre en esta vez, como si no me conociera. Es verdad, esa pregunta. Few pure Q. Cualquier acusación Ann, porque no había forma de responderla sin perder algo, ¿sí? Susurré Ann, y en ese instante, algo entre nosotros cambió. Pero lo que pasó después, nadie lo esperaba. Ann, Emiliano no gritó, Ann no lloró, Ann no corrió hacia Vanessa. Ann se quedó quieto, Ann procesando. Entonces, ¿quién eres tú? Esa pregunta me atravesó Ann, pero antes de que pudiera responder, Vanessa dio otro paso adelante. Soy tu madre. Te tuve cuando tenía 16 años, y me obligaron a darte Ann. La narrativa cambió en segundos. Ahora, ella era la víctima. Ahora yo, parecía parte del problema y la gente lo sintió. Ann, podías verlo en sus caras, en la duda. El juicio, Ann. Pero lo que Vanessa no sabía es que la verdad nunca es tan simple. No te obligaron a desaparecer. 19 acres, dije en silencio. Ella giró lentamente hacia mí. No sabes lo que viví. No, respondí. Pero sé lo que no hiciste eso. La golpeó por primera vez. Su expresión cambió. Ann, Emiliano miraba de un lado a otro. Ann, atrapado. Ann, confundido. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, me preguntó. Ahí estaban. La pregunta inevitable, la que había evitado durante años, porque tenía miedo, admití. ¿De qué? De perderte. Honestidad brutal. Ann, sin adornos, Ann, sin excusas. Y por un segundo, vi algo en sus ojos, Ann, duda, pero también comprensión. Pero, entonces, Vanessa volvió a atacar. No te lo dijo porque sabía que esto iba a pasar, dijo. Sabía que algún día ibas a querer conocerme. ¿Y tú? Respondí. ¿Alguna vez quisiste conocerlo? Silencio a esa pregunta. No tenía una buena respuesta. Ann, Vanessa no habló,
Y eso dijo todo por entonces. Algo inesperado ocurrió. Un hombre se levantó del público, no lo conocía. Nadie lo conocía. Pero habló, señora, dijo mirando a Vanessa Ann con todo respeto. No puedes aparecer después de 19 años y esperar que todo siga igual. Murmullos de acuerdo. Luego otra persona, ella y su madre, dijo señalándome. No importa la biología y de repente, ya no estábamos solos en personas que no conocíamos. Empezaron a hablar, a defender, a cuestionar. El ambiente cambió, Vanessa lo sintió, y eso la enfureció. No entienden nada, dijo. Este es mi hijo. Emiliano reaccionó. No soy un objeto en esa frase. Silenció todo. No puedes venir aquí y decidir eso por mí, continuó. No después de todo este tiempo. Vanessa abrió la boca. Pero no salió nada. Por primera vez. No tenía control. Pero lo que vino después, cambió todo otra vez. Porque Emiliano hizo una pregunta que nadie estaba preparado para responder. ¿Quién decidió todo esto? Silencio pesado, denso, peligroso, tangaro, y lentamente, todas las miradas se movieron hacia atrás, hacia mis padres. Mi madre dejó de llorar. Mi padre finalmente levantó la mirada y en ese momento, la verdad empezó a tomar una forma mucho más oscura, porque lo que pensábamos que era una historia de sacrificio, estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. Y Emiliano estaba a punto de descubrir que su vida entera había sido construida sobre algo mucho más profundo que una simple mentira. Pero lo peor, aún no había salido a la luz a la verdad revelada. El gimnasio estaba en silencio otra vez. Pero ya no era el mismo silencio en este. Pesaba, aplastaban. Emiliano no apartaba la mirada de mis padres. Era como si, por primera vez en su vida, los estuviera viendo realmente. ¿Quién decidió todo esto? Repitió. Su voz ya no temblaba. Era firme, peligrosamente firme. Mi madre dio un paso adelante, pero se detuvo a mitad de camino. Sus manos temblaban. Sus labios también, hijo. Nosotros. No me llames así, la interrumpió Emiliano en ese momento. Rompió algo que nunca se iba a reparar. Mi padre finalmente habló. Fue lo mejor en ese momento. Frase corta, fría, como si estuviera hablando de un negocio. No de una vida. Emiliano frunció el ceño. ¿Lo mejor para quién? Nadie respondió. Y ese silencio dijo más que cualquier confesión. Paró entonces. Vanessa, ¿no entiendes lo que era en ese entonces?, dijo, cruzándose de brazos. Yo tenía 16 años. Mi vida iba a acabarse. ¿Y la mía?, respondió Emiliano. ¿Mi vida no importaba? Y golpeó a todos incluso a mí, porque, si era honesta, nunca me la había hecho así. Nunca desde su perspectiva, siempre desde la mía, desde el sacrificio, desde el amor, pero no desde la verdad completa. Y la verdad era mucho más complicada. Nosotros te dimos una oportunidad, dijo mi madre, con voz quebrada. Una familia estable. Emiliano soltó una risa seca. ¿Basada en mentiras? Silencio otra vez. Pero, esta vez, más incómodo, más real. Vanessa dio un paso adelante. Al menos yo estoy aquí ahora, dijo. Eso es más de lo que puedes decir tú, La miré. No, respondí. Eso es menos de lo que hice yo. Eso la hizo girar hacia mí con rabia. ¿De verdad quieres compararte conmigo? No, dije, porque no es una competencia. Pero Emiliano intervino. Párate, sí. Lois. Vanessa se quedó congelada. ¿Qué? Todo esto, dijo señalando el pastel, el lugar, la gente, no es por mí, es por ti, Esa frase cayó como una bomba. Y por primera vez, Vanessa no tenía una respuesta inmediata. Pero lo que pasó después fue peor porque mi padre decidió hablar de más. Hicimos un acuerdo, dijo Ann. El tiempo se detuvo. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Emiliano lentamente. Yo sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Algo que yo tampoco sabía. Mi madre intentó detenerlo. No es necesario. Si lo es, interrumpió Emiliano. Quiero saber todo, Ann. Mi padre suspiró. Y entonces, lo dijo. Vanessa aceptó entregar al bebé para poder irse a estudiar sin escándalos. Nosotros nos encargamos de todo. ¿El mundo se volvió borroso? ¿Aceptar? Repetí. Casi sin voz giré hacia Vanessa. ¿Aceptaste? Ella no me. Miro no, respondió Ann. Y eso fue suficiente. ¿Recibiste algo a cambio?, preguntó Emiliano en silencio, largo y doloroso. Y entonces, Vanessa susurró. Sí, en ese sí. Destruyó cualquier intento de justificarlo. ¿Qué recibiste?, insistió Emiliano. Una oportunidad, respondió ella, levantando la mirada por fin. ¿Una vida? ¿Y yo qué era?, preguntó él. ¿Un precio? Yo sentía que el suelo desaparecía, porque todo lo que había creído,
todo lo que me habían dicho. No era la historia completa. Yo pensé que había sido una decisión desesperada, un error, un accidente. Pero no. Había sido una transacción, un trato y Emiliano. Había sido parte de él. No fue así, intentó decir mi madre. Lo hicimos por el bien de todos. Todos, interrumpí yo. ¿También el mío? Ella no respondió, Ann. Y esa fue la respuesta. Emiliano retrocedió una vez, dos veces, como si necesitara espacio para no ahogarse. Entonces, toda mi vida, dijo, pasando una mano por su cara. Todo esto fue construido sobre una decisión. Calculada, nadie pudo negarlo, porque era verdad, y esa verdad era demasiado pesada, pero entonces, Emiliano hizo algo que nadie esperaba. Me miró directamente. ¿Tú sabías? Esa era la más importante de todas, porque definía todo mi relación con él, mi papel en esta historia, mi verdad. Respiré profundo, y dije la única cosa que podía decir. No, silencio, no sabía nada de esto, continué. Yo pensé que estaba ayudando, que era lo correcto. Nunca me dijeron que había un acuerdo. Emiliano me sostuvo la mirada, buscando, analizando, como si estuviera decidiendo si creerme o no, y en ese momento, entendí algo aterrador. El amor no era suficiente, no frente a la verdad. Su respiración era pesada. Sus manos, cerradas en puños. Sus ojos, ya no eran los del niño que crié. Había cambiado, en minutos, en segundos. Voy a decidir por mí mismo, repitió. En esa frase quedó suspendida en el aire, como una advertencia. A nadie se movió. A nadie se atrevió a interrumpirlo, ni Vanessa, ni Miss Padres, ni siquiera yo. Porque, en ese momento, él ya no necesitaba que nadie hablara por él. Pero lo que pasó después no fue lo que esperaba. Emiliano no caminó hacia la salida, no se fue. Se giró, lentamente, y miró a Vanessa. Dijiste que querías conocerme. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Vanessa sintió, intentando recuperar el control. Sí, eso es todo lo que quiero. Pero yo la conocía. Eso no era verdad. Nunca lo había sido en Emiliano. Dio un paso hacia ella. Entonces empieza. Ahora en silencio. Dime algo real, continuó. Algo que no esté ensayado. Algo que no suene como una excusa. Vanessa tragó saliva. Por primera vez. Parecía insegura. Yo era joven. No, la interrumpió. Eso ya lo dijiste, más silencio, más tensión. ¿Por qué no volviste antes? Preguntó él en directo, sin rodeos, sin escape. Vanessa abrió la boca, y la cerró. Sus ojos se movieron, buscando ayuda, una salida. No la había. ¿Por qué? ¿Empezó? ¿Necesitaba estabilidad? Construir mi vida primero. Emiliano inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y cuándo tuviste estabilidad? Ella no respondió. ¿A los 20? ¿A los 25? ¿A los 30? Continue. ¿En qué momento decidiste que ya era conveniente volver? Esa palabra, conveniente, la golpeó más que cualquier otra. No fue así, dijo ella, pero su voz ya no tenía fuerza. Si fue así, respondió él, porque si no lo fuera, ¿habrías estado ahí? Silencio. El tipo de silencio que no deja espacio para mentiras. Pero entonces, Vanessa hizo algo inesperado. Se quebró de verdad. Las lágrimas comenzaron a caer, no controladas, no calculadas, reales. Tenía miedo, susurró. Emiliano no reaccionó. Miedo de verte. Y que me odiaras, continuó. Miedo de enfrentar lo que hice. Eso cambió algo, lo sentí. El ambiente se suavizó. Pero no fue suficiente. ¿Y ahora no tienes miedo? Preguntó Emiliano.